Ahí está la realidad. Aquí nos dice Emiliano Gutiérrez, ¿quién puede pedir un examen psicológico al presidente de la República? ¿El señor Daniel Noboa se ha hecho alguna vez un examen psicológico que nos permita comprender a las personas, a sus mandantes, qué tipo de personalidad tiene y el por qué? O sea, el darnos respuestas del por qué actúa con tanta perversidad, con tanta ausencia de empatía, Nelson, porque además se trata de tener empatía. Cuando tú ves que un padre está llorando la muerte de su hija, Ujú. que se Y no supone decir nada, ¿no? estaba en el sitio en el sitio más seguro que una mujer en este caso puede estar, que es en una institución que la cuida, la protege, la está formando con sus compañeros, les está formando para cuidar y proteger a la patria, termina perdiendo la vida y termina perdiendo la vida además en esta circunstancia donde el espíritu de cuerpo, como pasó con María Belén Bernal, esconde todo, difama todo, distorsiona todo para poder cubrir a los responsables, que no es nada más y nada menos que la misma institución. Las Fuerzas Armadas es una institución femicida en el Ecuador. La Policía Nacional del Ecuador es una institución femicida en el Ecuador. ¿Por qué? Porque en sus entrañas, en sus escuelas de formación, han sido asesinadas mujeres en manos de hombres femicidas que son parte de esa institución, donde se supone, reitero, tienen que formarse para proteger a otras mujeres y a todo el pueblo, en este caso como las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de personalidad tiene Daniel Noboa que le impide hablar, que le impide expresarse, que le impide coger un micrófono sin tener que sacudirlo? Porque parece que si no sacude y no libera esa tensión, pues no puede ni siquiera hablar. ¿Qué tipo de personalidad tiene? No nos olvidemos para comportarse en la forma como se comportó en España, lanzando billetes y todo lo que le ha costado al país con esa farra que seguramente le estaba pidiendo a gritos. ¿Bajo la influencia de qué? ¿De alcohol, de agua, de té de naranjilla o de qué más? O sea, ¿qué es esa personalidad que le lleva a él Ujú. a arrasar con normas y leyes internacionales y tomar la decisión de invadir la Embajada de México? ¿Cuál es la personalidad del señor presidente Daniel Noboa que más o menos se describe y se cuenta un poco y se perfila en este artículo que vimos del New Yorker que hace 2 semanas estábamos hablando? Ujú. Entonces, eh, ¿qué perfil tiene Daniel Noboa? ¿Qué perfil tienen las personas que llegan a tener tanto poder en sus manos que son capaces de eliminar la vida de otras personas, de eliminar digamos, del Estado ecuatoriano a las personas que son capaces de no demostrar la más mínima y básica empatía cuando a un padre le arrebatan su hija? O sea, Nelson, tenemos que cuestionarnos y hacer esta pregunta. Sí, debería ser requerimiento tener un certificado médico, no solamente No. mental y psicológico, sino también médico que nos permita comprender qué tipo cuál es la salud de quien está gobernando y quien tiene tanto poder en sus manos. Ahora estamos viendo lo que está pasando con John Biden en los Estados Unidos y su estado de salud, donde la gente está también cuestionando además por su edad, Claro. con legitimidad, porque además tienen tanto poder y tienen que tener no solamente lucidez mental e intelectual y capacidad intelectual, tienen que tener humanidad y fortaleza para tomar las decisiones. Mientras tanto, Daniel Noboa se la pasa poniendo fotos con filtros y poniendo audios pregrabados porque él es incapaz de sentarse como tú y yo nos sentamos todos los jueves, Nelson, a conversar, a hablar y a responder preguntas que permita sentir al pueblo ecuatoriano que Seguridad. está en buena Por lo y que menos está seguridad. siendo cuidado. O sea, Carola dice, si Daniel no va a gobernar en un país europeo no duraría ni 5 minutos. no, Dice eso, no. eso nos hace ver el nivel de educación que tiene nuestro pueblo. Sí, completamente. Saludos para Tamara y también para Pillolín. Completamente de acuerdo. Siempre voy a decir, la única cosa que nos queda es tomar una buena decisión en las próximas elecciones. Y lamentablemente, el juego de la democracia no es quien esté más preparado, sino el que logre conquistar a las masas. Novoa creo que tiene la pelea perdida. Te cuento que hay sí, serios rumores de Cucalón con el respaldo de María Paula y con incluso se habla la fuerza de Lazo
con un medio de comunicación donde tendría participación económica o lo habría La fuerza comprado. del Lazo, Sí, la la fuerza, plata. la plata, claro, sí, sí, sí. Plata de banco que es plata de los Pero ecuatorianos. Tamara, imagínate tú, y eso decía yo el otro día, Lazo llegó a ser presidente. O sea, definitivamente tú y yo sabemos que necesitamos un líder, que necesitamos estructura, que necesitamos un presidente que resuelva de verdad, no solamente de palabra, pero al final los estrategas saben que eso no gana una elección. Y Lazo es el mejor ejemplo, el presidente con menos carisma de la historia, porque Bucarán tiene más, Bucarán es un, ¿cómo se dice? Pasional. Un huracán de carisma, más allá de que si te cae bien, te cae mal, hizo lo que hizo, lo que sea. O sea, el presidente menos carismático de la historia del Ecuador, Guillermo Lazo, llegó a la presidencia. Entonces estamos en un panorama, Tamara, en donde literalmente cualquiera puede ser presidente, con una buena estrategia. Cualquiera puede ser presidente, creo que eso demostró Daniel Noboa, Noboa lo ¿no? demostró. Porque la elección de Guillermo Lazo se enmarcó mucho en el contexto del odio, del rechazo al correísmo y de ese hartazgo y ese cansancio, inclusive de la misma militancia del correísmo que se movió, ¿no? Y eso también demuestra el momento de pensarnos en el padrón electoral, quiénes son los grandes electores y las grandes electores del país, que es el rango de edad de la juventud, el por qué explica el por qué explica que Daniel Noboa y Laviña se la pasen gobernando a través de pantallas, de TikTok, de bailes y de fotos, porque ahí está su gran electorado y ahí están los puntos, ya están los votos y ahí están quienes le respaldan. Ahí Pero están si a los que no salimos, les interesa. exacto, ahí están los que no les interesa, que no saben ni comprenden, y que una de las cosas decía, pero Daniel Noboa ya es millonario, tiene plata, no ha de robar, no ha de robar. No me Pero importa. resulta que Daniel Noboa lo que le interesa, lo que más le interesa al parecer, con lo que vemos, es la plata. No la plata de la gente que más pobre que necesita para comer, no, la plata de él, del bolsillo de él y de su familia. Por eso pregúntense, ¿quiénes tienen todo el poder del Estado, los negocios, quienes van de señaladas embajadoras a los Estados Unidos, o cómo se mueve Daniel Noboa colocando sus fichas, sus amistades, su familia para poder sostener lo que a él le importa, el dinero y el poder, porque si el dinero y el poder no le importara, no estaríamos como estamos. Entonces yo creo que eso es súper decidor y ahí estamos también para dar la narrativa, para informar, para cuestionar, invitar a la gente que se cuestione, cuestionense quién es Daniel Noboa, su historia personal, su historia familiar. ¿Dónde hemos visto una biografía, Nelson? ¿Dónde hemos visto una biografía de quién es Daniel Noboa, cómo creció, bajo qué condiciones, cuál es su ambiente familiar, cuál es su relación con su padre, cuál es la relación con su madre, cómo se ha relacionado con las mujeres en su adolescencia, qué pasó en su primer matrimonio, por qué se divorció, cuántas amantes tiene, ha tenido o va a tener? O sea, todas estas cosas que tenemos que cuestionar en la parte personal de Daniel Noboa, Nelson, porque lo personal se vuelve, cuando eres presidente o una figura inclusive política, pública, se vuelve esencialmente político. No solamente porque sea un principio feminista que lo personal es político, sino porque esa persona, ese niño Daniel Noboa, ese adolescente Daniel Noboa, ese adulto Daniel Noboa es el que tiene en sus manos, parece ahora llenas de sangre, tiene en sus manos todo el poder para derramar más sangre, para retenerla o inclusive para proteger, tomando las decisiones con sus decretos, proteger y asegurar derechos para el pueblo ecuatoriano, no para arrebatarles hasta el último centavo para que se quede con su familia. ¿Por qué no pagado los impuestos su familia, su emporio económico, por favor? O sea, todas estas cosas son las que tenemos que cuestionar y preguntar y seguir preguntando. ¿Cuál fue la infancia de Daniel Noboa? ¿Cómo creció? ¿En qué entorno creció? ¿Cuáles son los valores que lo definen? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Por qué la falta de empatía? ¿Por qué prefiere ponerse Photoshop de músculos para aparentar cuando asesinan a una mujer en la institución militar que él tiene que velar y mandar y observar y cuidar? Entonces, todo esto tenemos que cuestionar, invitar a la gente que cuestione y siga haciendo las preguntas. ¿Quién es Daniel Noboa? ¿Cuál es el pasado de Daniel Noboa y por qué está actuando como está actuando? ¿Hay alguna explicación psicológica, psiquiatra? Es un hombre saludable mentalmente para poder gobernar el país, para poder, sus relaciones con las mujeres, Nelson, ¿cómo se relaciona con las mujeres, con su madre, con su esposa, con su ex esposa, con sus amigas?
cómo se ha relacionado con las mujeres, para que veamos ahora toda esta línea de mujeres que han llegado a incomodarle y que él literalmente deshecho o las ha arrinconado se ha deshecho de esa incomodidad que estas mujeres les ha producido, lanzándoles todo el poder económico y político que le asiste a él para eliminarlas, callarlas, silenciarlas y hasta exiliarlas, Nelson. Esperemos que la gente sepa votar en estas próximas elecciones. Tamara Hidrobo, gracias mi querida amiga por tu tiempo y será hasta la próxima semana. Un abrazo súper fuerte, Nelson. Cuídense mucho y bueno, veamos qué más nos depara esta semana. Un abrazo Gracias. fuerte. Chao, chao. Chao.